Bueno, nadie acertó la pregunta que hice en la pestaña de comunidad, así que no publicaré los 7 capítulos, pero como premio de consolación, les subo el capítulo 8 que ya tenía escrito desde hace un buen rato. Sin nada que añadir, se la lavan. Gael. Maldita sea Gael, despierta. Una voz alterada de un hombre resonó, sacando del estupor a cierto latente de cabellera negra. Tan pronto Gael volvió en sí, miró a su alrededor viendo que estaba en el bosque de Farrone. Miró de nuevo al frente viendo como una horda de huecos se aproximaban a él y a su compañero. Gael no tenía puesta la armadura de los vigilantes, más bien llevaba el conjunto de caballero caído en un estado más óptimo, al igual que el sujeto que estaba a su lado. Levantó su espada con dificultad, tanto por los nervios como por el peso del arma, y eso que era una espada estándar. Como pudo, cargó contra la horda de huecos que pretendía atacar la base en la que se encontraba. Escena retrospectiva. Han pasado al menos 6 meses desde que, la gran llama comenzó a perder su brillo. Por alguna razón, pude recuperar y mantener mi conciencia todo este tiempo, incluso aunque sintiese que la maldición del no muerto tomaba mi cuerpo. Pensaba para sí mismo Gael, mientras estaba en una enorme multitud de personas. E incluso decirlo así era quedarse corto, realmente eran demasiados. Gael se veía un poco más joven, quizás de 19 años, su pelo estaba suelto y era considerablemente más largo. Algo a resaltar, sería que Gael tenía pelo negro azabache, no gris. Y, aunque literalmente se veía como un cadáver, de alguna forma sus ojos demostraban aún un poco de vida. Pero no, ni siquiera tenía ojos en primer lugar, lo que hacía llamar ojos no eran más que un par de vórtices esmeralda. Gael miró a su lado izquierdo viendo a otro no muerto. Aunque era un poco más alto que él, tenía pelo corto y aunque también era un cadáver notaba como su tono de piel era moreno a diferencia del de él que era pálido. Aun con su aspecto aún más rudo, podía notar una expresión de desesperación y tristeza. Lo que le recordó porque estaba ahí en primer lugar. Todos ahí eran no muertos, humanos maldecidos por la Dark Soul que llevaban en su interior, y ninguno se salvó de la maldición. Todos sufrieron pérdidas, si todos ellos seguían ahí era por la simple voluntad de vivir, y todos asumieron las consecuencias. Perder a su familia, perder todo lo que tenían. Gael no fue la excepción, él mató a su madre y hermanos, ellos, lo encontraron en un mal momento. Aún podía recordarlo, aún podía recordar todo, podía recordar cada risilla, cada dibujo infantil e inocente, cada maldito detalle. Volvió su vista al frente mirando sus propias manos, reviviendo el día en el que murió, el día que se convirtió en un no muerto. Gael estaba en la sala de la mansión sentado directamente frente a la chimenea. No hacía mucho que habían incautado gran parte del amueblado de la mansión. Aunque Gael había quedado como encargado de pagar los daños provocados a la propiedad del feudal, aparentemente se había decidido que se tomarían como pago inicial las pertenencias de Gael. Pero más allá de un par de armas que seguramente no valían nada a la vista de los soldados, no vieron sentido en tomarlas, por lo que se fueron por lo segundo embargando a Satou Kazuma. Gael no hizo el mínimo intento de luchar cuando se llevaron las cosas de su habitación. Al contrario de sus compañeros, que escuchaba como Aqua lloraba, Kazuma estaba recostado en posición fetal, y Megumin estaba mirando al suelo. ¡Guau! Esto no es justo, no es justo. Chillaba audiblemente Aqua mientras pataleaba en el suelo. ¿Se lo llevaron todo?, dijo por lo bajo Kazuma viendo a la nada. Gael simplemente se desconectó de los llantos de sus compañeros mientras veía el último cuchillo que aún le quedaba, viendo su reflejo. La expresión de Darkness realmente había tocado una fibra sensible de él, no podía evitar pensar en ello, ni siquiera se había tomado la molestia de encender la hoguera para tener el calor cómodo. Su propia expresión era apagada y desganada, sus ojos usualmente serenos estaban más oscuros de lo usual, y sentía una fuerte culpa desde el fondo de su pecho. Dejó a un lado el cuchillo viendo fijamente a la nada. Solo sintió como sus compañeros se reunieron alrededor de él como una fogata, aunque le extrañó, la hoguera no estaba encendida. Miró extrañado al trío, quienes no hicieron nada para explicar sus acciones. Decidió restarle importancia cuando se levantó, no podía seguir encerrado, se sentía ansioso, al instante notando las caras de queja de sus compañeros. ¿A dónde crees que vas, Gael?, chilló Aqua mientras abrazaba las piernas de Gael tratando de inmovilizarlo.
Gael solo miró indiferente a Aqua, forcejeando y quitándosela de encima con bastante facilidad. Aunque volvió a ser sujetado, ahora por los tres al mismo tiempo, mientras ponían sus mejores miradas de cachorritos ante el apático latente. Por favor, Gael. No te vayas, eres la única cosa que nos brinda calor en esta casa. Dijo Megumin abrazando la pantorrilla del latente, quien pareció finalmente comprender. Sin pensarlo mucho, recogió el cuchillo que había soltado previamente y lo embulló de fuego, solo para después lanzarlo a la hoguera prendiéndola. Cuando el trío asimiló lo ocurrido, les salieron estrellas de los ojos soltándolo, miraron a Gael una última vez con enorme gratitud, para inmediatamente acercarse a la hoguera recién encendida. Iré al gremio, veré si hay algo interesante. Dijo el latente mientras los tres volteaban dándole un pulgar arriba en aprobación. Gael simplemente asintió antes de retomar su camino, saliendo de la mansión para tomar rumbo al gremio. El camino era particularmente agradable, el aire frío le era nuevo a Gael. Casi siempre todo el clima de Lothric era árido, por lo que estaba acostumbrado a los climas más bien secos o poco húmedos en general. Lo único que había escuchado hablar sobre nieve era en el Valle Boreal. Nieve, la palabra comenzó a retumbar en la cabeza de Gael mientras miraba hacia el cielo. Está nevando afuera, ustedes dos no deberían salir a jugar. Decía un Gael visiblemente mucho más joven. Tenía el pelo castaño claro y ojos verdes, miraba a un par de niños que no pasarían de los 12 años. Ambos eran bastante similares a Gael en rostro. Eran un niño y una niña. El niño tenía un pelo castaño muy similar al de Gael, pero con ojos azules muy claros, tenía su cabello de hongo, iba vestido con un overol encima de una camisa a rayas amarilla y botas. La niña era rubia, con un tono muy claro, y como su hermano tenía un par de ojos azules claros. Su largo cabello estaba suelto y desaliñado, tenía una sonrisa a la que le faltaban un par de dientes. Rachel, ¿qué te dije sobre el pelo? Reprendió Gael mientras acercaba a la niña que reía con una vigorosa sonrisa. Vamos ya, solo jugaba y se me deshizo la cola, se excusó, pero Gael no la escuchó mientras juntaba su cabello en una sola cola de caballo algo larga. Si van a salir pronto. Apenas Gael chocó con las puertas del gremio es que volvió a la realidad, se frotó un poco el rostro por el repentino choque antes de volver en sí. Alejó su mano de su rostro viéndola fijamente, mejor dicho, veía los copos de nieve cayendo en su palma para poco después derretirse. Sin esperar más, entró al gremio, se ganó un par de miradas curiosas que rápidamente volvieron a sus propios asuntos. Al menos la presencia de Gael ya se había vuelto costumbre. Se dirigió directamente al afiche de misiones mirándola un par de segundos buscando algo que pudiera hacer en el pueblo sin ir demasiado lejos. No estaba dispuesto a dejar a sus compañeros por un largo periodo de tiempo con la situación actual. Lo malo era que había muy pocas misiones dentro del pueblo, en su mayoría eran cosas de alto nivel de pueblos cercanos, que conllevarían al menos un día de caminata. Con una visible decepción, pegó su frente al afiche viendo el suelo, aunque, es más correcto decir que veía a la nada. Escuchó un par de pasos acercarse cautelosamente a él, aunque no hizo el intento de voltear a ver de quién se trataba. ¿Gael? Escuchó la voz de Luna acercarse mientras el latente se agachaba un poco simplemente para ocultar su mirada perdida. ¿Estás bien? Se mantuvo en silencio un par de segundos antes de reincorporarse y mirar a Luna, su vista seguía perdida pero un poco más serena. Estoy bien, solo estaba pensando, dijo tranquilamente antes de frotarse la frente algo cansado. Ante esto, Luna miró un reloj de la pared antes de acercarse al latente. ¿No te gustaría sentarte a comer algo? Gael solo guardó silencio viendo fijamente a la nada una vez más antes de asentir desinteresado. Caminó hacia una mesa siendo seguido por Luna, supuso que para tomar su orden. Tomó asiento viendo un menú que le ofrecido por Luna. Miró un par de segundos, sus papilas gustativas estaban muy dormidas aún, era probable que el sabor apenas lo sintiese, miró a Luna una última vez antes de hablar. Cualquier cosa está bien. Dijo antes de alejar el menú y volver a la nada. La recepcionista tomó el menú asintiendo y retirándose. Ahora que lo pensaba, ¿por qué lo atendió Luna? Es recepcionista, no mesera, daba igual realmente, miró hacia una de las ventanas viendo la nieve caer. Gael estaba sentado en una mesa de alguna clase de casa, viendo a la ventana empañada por el frío de la nieve. Gael. ¿Me estás escuchando?
dijo molesta una mujer mayor. Gael volteó su mirada perdida a la mujer. La mujer tenía un largo pelo rubio canoso amarrado en un par de trenzas, tenía los ojos verdes y miraba con intensidad al joven Gael. Oh, lo siento madre, solo estaba distraído. Dijo viendo la ventana una vez más, solo recibiendo una negación por parte de la mujer. Se acercó a la mesa tomando asiento al lado del castaño. Es solo que me preocupa un poco, ya sabes, dentro de unos días iré a Lothric. La mujer mayor relajó su ceño entendiendo la preocupación de su hijo. Llevó su mano al hombro de Gael para animarlo un poco. Oh hijo, esto es para lo que te has estado preparando, no tienes por qué estar nervioso. Gael asintió mientras veía un libro que estaba en la mesa, lo sujetó mirando un par de hojas. Quizás ser defensor no sea tan noble como ser un caballero, pero supongo que lucho por otros de otra forma. Dijo Gael sonriendo un poco antes de mirar a su madre, quien sonreía cálidamente. Se acercó a darle un beso en la mejilla a su hijo antes de levantarse y volver a otros asuntos. Gael miró por última vez el libro antes de tomar un sorbo del té que tenía. Aunque un muy sutil ruido lo hizo mirar de nuevo a la ventana, un sonido tan sutil que su madre seguramente no lo escuchó. Miró a los árboles más cercanos, ahí la vio. Una mujer, muy alta, seguramente le sacaría dos cabezas a Gael muy fácilmente, pero le llamó especialmente una cosa, su yelmo, un yelmo puntiagudo. Gael solo volvió a la realidad cuando escuchó cómo la bandeja de plata golpeaba su mesa, miró al lado donde se encontraba Luna sonriéndole ligeramente. Miró la bandeja, viendo lo que parecía ser una sopa y un tarro de cerveza, Gael asintió con la cabeza a modo de agradecimiento mientras Luna ponía su pedido frente suyo. Iba a tomar la cuchara cuando notó como Luna tomaba asiento frente suyo. ¿Por qué lo haría? No estaba ocupada. Él latente miró a los ojos a la recepcionista antes de que ella comenzara a hablar, captando el mensaje. Bueno, te ves distraído, me gustaría ayudarte si puedo. Dijo amablemente Luna mientras que Gael la veía un par de segundos inseguro. ¿No tienes trabajo? Preguntó curioso mientras notaba cómo Luna levantaba las manos negando. Estoy en mi descanso, termina en 40 minutos, siempre puedo tomarme un momento para ayudar a un amigo. Le sonrió de vuelta. Para ser muy honesto, esa última sonrisa realmente conmovió a Gael, sonriendo ligeramente antes de frotarse la cabeza. Estoy muy pensativo sobre lo del juicio. Dijo Gael mientras Luna se cruzaba de brazos comenzando a meditar. Lo sé, tuvo que haber sido duro para tu equipo, más para ti que tienes tal suma que pagar. Dijo, aunque no podría estar más equivocada. El tema monetario no me interesa, estoy preocupado por Darkness. Dijo sin revuelos mientras que Luna asentía comprensiva. Entiendo, también debió ser duro. Luna guardó silencio un par de segundos antes de asimilar los recuerdos. Oh cierto, ¿eres abogado? Cuestionó la recepcionista recibiendo un asentimiento desinteresado del latente. Quería serlo, antes de verme obligado a formar parte de los vigilantes del abismo, dijo casualmente mientras Luna abría los ojos. Era cierto, aún quería saber más sobre aquello, ahí tenía la oportunidad de oro. ¿Vigilantes del abismo? Preguntó mientras veía de Gael asentir. Un viejo grupo del que forme parte y me enseñó todo lo que sé. Mencionó llevándose el tarro de cerveza a los labios dándole un sorbo, como era de esperarse, no sintió el amargo sabor de la cerveza, miró el tarro una vez más antes de alzarse de hombros y darle otro sorbo. Entonces, ¿qué más me puedes decir? Preguntó interesada mientras Gael levantaba una ceja. ¿Por qué tan interesada? ¿Buscará sacarle información? Si es así, ¿con qué propósito? Gael miró con sospecha a Luna, quien pareció percatarse a eso y trató de explicarse. Bueno, ¿cuándo, Ujun? Cuando llegaste al pueblo rebuscamos entre tus cosas para poder localizar posibles conocidos, entre tus cosas encontramos un amuleto de piedra que decía vigilantes del abismo. Gael se quedó en silencio procesando la información. Si tenía que ser justo era algo lógico que lo hubieran hecho, a fin de cuentas era un total desconocido que estaba mal herido. El latente rebuscó entre sus cosas encontrando el dicho amuleto quebrado, simbolizando su abandono a la legión. Lo miró por un par de segundos con melancolía, siendo visto con curiosidad por Luna. Está bien si no me quieres decir nada, solo era curio. Iba a decir Luna antes de ser interrumpida abruptamente por Gael.
Los vigilantes del abismo, éramos una facción destinada a luchar contra un mal que pensaba habíamos derrotado después de mucho tiempo. No sé si queden aún miembros, bueno, de serte, no puedo considerarme uno, aun cuando sigo con las creencias infundadas por la facción. Decía Gael apretando un poco el medallón, manteniendo su rostro melancólico. Por su parte, Luna veía de Gael interesada, había estado buscando información pero esto era lo más limpio que había logrado sacar, por no decir lo primero que realmente descubría. Gael miró el medallón un par de segundos más antes de recordar algo, levantó su mirada para ver a Luna quien había levantado una ceja. Por cierto, Luna, ¿cómo están las chicas que salvamos en la dungeon? Luna se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba. Ella recordaba cómo justo después del juicio de Kazuma, les habían notificado que la aventurera llamada Yun Yun había encontrado algunas chicas secuestradas que necesitaban tratamiento urgente. Por suerte, aunque Luna hubiese sido llamada a testificar, había suficiente personal en el gremio para hacerse cargo de las chicas heridas. Tan pronto recibieron la alerta fueron tan rápido como pudieron. Todo había salido bien, las chicas solo estaban bajo un efecto somnífero y ninguna tenía signos de abuso de ningún tipo, solo cortes y moretones. Luna miró a Gael asintiendo. Están estables, aún siguen durmiendo, pero se prevé que despierten en algunas horas aún. Dijo haciendo que Gael dejara escapar un suspiro de alivio. Gael volvió a guardar el medallón antes de sentir con la yema de sus dedos cierto anillo que había tomado prestado. Soltó un último suspiro antes de llevarse la cerveza una vez más a su boca dándole un profundo sorbo. Iba a continuar con su comida antes de que una mala sensación de simple reflejo hiciese que volteara de ver la ventana. Las nubes se habían tornado negras mientras múltiples círculos se formaban en el cielo. Gael sabía muy bien qué magia formaba esa clase de círculos específicos. Se levantó repentinamente de la mesa dejando una bolsa de monedas antes de salir corriendo del gremio. Luna miró curiosa las acciones de Gael antes de mirar por la ventana notando por qué actuaba así, poniendo una expresión cansada al notar de qué se trataba. Llevó su mirada a la bolsa de monedas tomándola. Momentos antes, Kazuma y el resto de su equipo se habían quedado alrededor de la fogata que había encendido Gael. Acurrucados unos con otros, lo único que hacían era soportar el frío. Se les había perdido el tiempo cuando alguien había llamado a la puerta, a regañadientes, y porque Megumin y Aqua lo habían empujado. Kazuma caminó a la entrada pudriéndose por su suerte y abrazándose para tratar de mantener el mínimo calor. Tan pronto abrió, una nueva ola de aire frío entró provocando un fuerte escalofrío en el castaño, por unos segundos estuvo tentado a cerrar la puerta de golpe, de no ser por la figura de cierta chica en la entrada. «Satou Kazuma», exclamó con fuerza Sena mientras se cruzaba de brazos autoritariamente. Kazuma solo vio algo fastidiado a la peli negra mientras ésta lo miraba con un enojo palpable. «Sena, ¿qué necesitas?» «Ya se llevaron todo de la mansión», decía Kazuma frotándose la nuca mientras miraba hacia otro lado. Sus acciones al tratar de escapar provocó algunos incidentes, por órdenes que tengo, debo notificarle a usted y a los involucrados en el intento de escape que están obligados a hacerse cargo de estos indecentes. La espalda de Kazuma se crispó al escuchar lo que dijo la chica. Aunque se relajó pocos segundos después al pensar que realmente no sería la gran cosa. Seguramente solo serían algunos enemigos de bajo nivel que hayamos despertado, pensó para sí mismo Kazuma mientras miraba a Sena, estirándose un poco. Actualmente, Kazuma estaba corriendo por su vida mientras un sapo gigante lo perseguía con intenciones de devorarlo. Desgraciadamente para el pobre aventurero, esta no era la primera vez en esta situación. Megumin estaba en la boca de uno de los sapos, realmente se le veía algo tranquila y cómoda, había mencionado que era cálido el interior de la boca del sapo, así que Kazuma podría tomarse el tiempo de salvarla. Por parte de Aqua, era la diosa inútil que siempre es, trató de golpear a uno de los sapos y resultó en una lamentable muestra de su poder divino. Carajo. 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 Gritaba Kazuma mientras sentía como sus piernas estaban a punto de ceder por el cansancio. El sapo gigante se veía bastante tranquilo dando pequeños saltos pisándole los zapatos a Kazuma sin esfuerzo alguno. Ya sea por la ineptitud del castaño, o simplemente su suerte ambigua, había tropezado cayendo y quedando a merced del sapo.
Sin que Kazuma pudiese hacer mucho, el sapo abrió su boca comiendo la parte superior del castaño, que pataleaba tratando de liberarse y escuchándose leves gritos desde el interior del animal. Estaba enterrando su espada en el interior del sapo aprovechando que su mano había sido henguida a la par que su cuerpo. Apuñalaba repetidamente el interior del sapo, esperando que eso sirviese como alguna forma de matarlo. Aunque poco esfuerzo tuvo que hacer cuando el sapo explotó en varios pedazos por alguna clase de magia eléctrica que había estallado. Desconcertado, el castaño cayó al suelo cubierto de la baba del sapo mientras miraba a todos lados. Miró la parte inferior del sapo con algo de asco, aunque no le duró mucho antes de volver su mirada a donde presumiblemente había llegado el ataque mágico. Se encontró con los ojos rojos de cierta maga carmesí con dos coletas a los lados y pechos grandes. Kazuma no negaría que primero le dio un vistazo a sus atributos antes que a sus ojos. La chica lo miró por un par de segundos desconcertada antes de volver a la realidad, formando una lanza de rayo para lanzarla al sapo que tenía a Megumin presa. El anterior proceso se repitió dejando únicamente la mitad inferior del sapo mientras Megumin caía a la nieve, no pudo levantarse por sí misma ya que había usado su hechizo diario, ya no le quedaban fuerzas para moverse. La recién llegada estuvo a punto de formar otra lanza de rayo para salvar a Aqua y Sena que también había sido tragada por un sapo, pero se detuvo tan pronto vio la escena que se había formado. Aqua se encontraba en posición fetal llorando cubierta de baba de sapo, mientras que Sena estaba siendo cargada en posición nupcial, también estaba cubierta de baba, pero parecía ser lo que menos le importaba, ya que quien se encontraba cargándola era Gael. A diferencia de los sapos que había matado Yun Yun, los cadáveres solo tenían tajos en los estómagos que eran lo suficientemente profundos para salvar a ambas chicas. Sena parecía algo nerviosa por la posición en la que el latente la tenía sujetada, mientras miraba a otro lado intentando ocultar su rubor. Gael la miró un segundo comprendiendo su incomodidad y bajándola delicadamente. Gracias, dijo Sena ajustándose las gafas mientras recibía un asentimiento del pelicenizó. Gael inspeccionó el panorama buscando más cosas que matar, se encontró con los ojos abiertos al borde de las lágrimas de Yun Yun, pero la ignoró al notar como un sapo emergía del suelo. Hablamos luego. Despidió Gael mientras tomaba carrera con dirección al sapo posicionándose correctamente para el combate. Yun Yun siguió con la mirada al latente algo afligida por haber sido dejada del lado así, aunque no se dejó afectar soltando un suspiro. Regresó su mirada a las demás personas, quienes se habían acercado a ella para generosamente darle las gracias. Muchas gracias, dijo algo cansado Kazuma mientras se le acercaba a la pelinegra de grandes atributos. Cabe mencionar que ya llevaba a Megumin en su espalda, quien veía sería a Yun Yun sin mucha emoción. La pelinegra se sorprendió por la repentina gratitud mientras miraba a otro lado un poco sonrojada mientras rascaba su nuca. Yun Yun devolvía su mirada a Sena y Aqua, quienes más bien veían a Gael. El latente se había ocupado rápidamente del sapo, pero tan pronto se dio cuenta, habían estado saliendo más sapos de varios lados, no se sintió ni un poco intimidado cuando volvió a lanzarse contra los animales, haciendo una pequeña masacre a su alrededor de múltiples sapos con cortes profundos o directamente cercenados. Para ser justos, esto ni se acercaba a cualquier otra matanza que hubiese hecho, incluso parecía que esperaban más sapos que no iba a llegar. Con un visible suspiro de decepción, Gael bajó sus armas guardándolas para tomar camino y regresar con el resto. Al llegar con su equipo, Gael escaneó a todos. La única que no estaba cubierta de baba de sapo era Yun Yun, mientras que el resto lo veían cabizbajos. El latente dirigió su mirada a la chica de anteojos, quien lo veía algo incómoda, viendo hacia otro lado. Él debe estar resentido por el juicio y por haberle quitado sus cosas. La mirada de Gael hacía Sena duro más de lo que a la pelinegra le gustaría aceptar mientras Gael asentía. ¿Estás bien?, preguntó con legítimo interés el pelicenizó manteniendo la vista en Sencia. La abogada se exaltó un poco por el interés repentino del sujeto hacia ella en específico, lo miró algo insegura mientras se cruzaba de brazos. Sí. Estoy bien, gracias por el interés, dijo manteniendo un semblante serio y estoico antes de ver a Gael asentir en aceptación. El latente se volvió hacia el resto de personas haciendo la misma pregunta, recibiendo una positiva en su mayoría. Sin contar a Aqua, que seguía con su berrinche en el suelo y no respondió a Gael, aunque lo tomó como una positiva. Gael se rascó el puente de la nariz antes de mirar a Yun Yun, tranquilizando su semblante un poco.
Le dio una breve sonrisa a la archimaga mientras se acercaba a darle unas palmaditas en el hombro. Gracias por la ayuda. La archimaga sonrió ampliamente por el halago mientras el resto de sus compañeros lo veían el uno al otro curiosos. ¿Es la chica de la que nos hablaste?, preguntó Kazuma viendo a Gael, que asintió. Fue de bastante ayuda dentro del dungeon, me salvó la vida en un par de ocasiones y es bastante buena en varias magias, halagó Gael haciendo que el rubor de Yun Yun creciese más mientras se tapaba el rostro avergonzada. A todo esto, Megumin veía con un lindo puchero a Gael. Que él no valoraba sus explosiones. Yun Yun miró a Megumin, recordando el que estaba haciendo ahí desde el inicio. La chica de coletas apuntó directamente a Megumin con un dedo desafiante. Megumin, mi más grande rival, nos volvemos a encontrar. Te reto a un duelo, gritaba la chica de grandes atributos mientras era vista con aburrimiento por Megumin. El resto de presentes en la escena las veían impactados, aunque era algo que predijeron los compañeros de Megumin. Desde el juicio, Gael le preguntó a Megumin sobre Yun Yun. La pequeña chica les contó sobre cómo Yun Yun se autodenominaba rival de Megumin, y que para la misma era más una molestia antes que tomarla en serio. Cualquier clase de enfrentamiento, tú escógelo y te enfrentaré, gritó de nuevo Yun Yun mientras Megumin suspiraba cansada. Escucha, como puedes ver, en estos momentos no estoy capacitada para una lucha mágica. Así que por favor regresa otro día, explicó tranquilamente Megumin, aunque pareciese que la archimaga de coletas no se iba a rendir tan fácilmente. No me interesa. Debo equilibrar la balanza y derrotarte al menos una vez, enfatizó su punto levantando un dedo mientras el resto de personas veían a ambas. ¿Y cómo se supone que va el marcador?, preguntó sin darse cuenta Kazuma mientras Yun Yun lo miraba algo nerviosa pretendiendo recordar. 500. ¿O quizás 600? Dijo Megumin con una sonrisa maliciosa mientras que Yun Yun se exaltaba y miraba a otro lado. Todos abrieron los ojos sorprendidos viendo a Megumin, inclusive el generalmente estoico semblante de Gael miró sorprendido a su compañera, esperando que contase más, aunque no parecía que fuese a ser el caso. Con un último suspiro de una muy evidente molestia, Megumin con la poca fuerza que tenía abajo de la espalda de Kazuma poniéndose en una extraña posición de combate. Combate mano a mano será, dijo aburrida la maga explosiva mientras que Yun Yun parecía nerviosa dando un paso atrás. Pero estás cubierta de baba. Dijo con asco viendo a Megumin sonreír confiada. ¿No habías dicho que estabas dispuesta a luchar de cualquier modo?, decía Megumin acercándose un paso a la chica de grandes atributos. Sí, bueno, yo, tartamudeó repetidamente mientras veía fijamente a Megumin, que se había acercado un paso más. Solo bastaron estos hechos para que Gael asumiera cómo era que Megumin era tan superior a Yun Yun. Gael no es, ni nunca será una persona con honor, no le importaría ganar un combate con métodos mal llamados sucios si contaba con que fuese a ganar. En un combate a muerte todo se valía para asegurar su supervivencia. Si bien el par de mocosas no tenían un duelo a muerte, se jugaban cierta reputación, que hacía que Gael pudiera justificar la ventaja que le estaba sacando provecho Megumin. Usar la baba de sapo como una forma de intimidar a Yun Yun fue bastante inteligente, más seleccionando una pelea mano a mano. El latente miró con orgullo a su compañera, al menos sabía que no era el único que antepondría una victoria por un falso honor. Debía darle palmaditas en la cabeza a Megumin luego, parecía que a las chicas de baja altura les encantaba eso por algún motivo. Volvió a la realidad cuando se dio cuenta como Megumin había comenzado a perseguir a Yun Yun quien corría tanto podía. Era una escena cómica ante todo, le parecía algo adorable como la chica más baja perseguía a la otra. Gael joven miraba a un par de niños correr, aunque era más correcto decir, que una niña cubierta de lodo perseguía a un niño con lo que parecía ser un overol nuevo. No Rachel. Mamá acaba de dármelo como para ensuciarlo ahora, se quejaba el niño mientras jadeaba tratando de mantenerse corriendo. Oh vamos Tomás. Déjame ser yo la primera que lo ensucie, es tradición. Exclamó la niña rubia mientras extendía sus brazos amenazando con darle un abrazo de lodo a su hermano. Una tradición que no me gusta para nada. Chilló una vez más el niño con pelo de hongo antes de volver su mirada hacia su hermano mayor. Ga. Por favor sálvamele, gritó desesperado el infante mientras que Gael no pudo hacer más que soltar unas leves carcajadas.
No puedo hacer nada, es tradición, dijo Gael levantando ambos brazos en defensa mientras ponía una sonrisa cálida. Por su parte, Thomas vio molesto a su hermano mayor, lo que fue aprovechado por Rachel para abalanzarse sobre su hermano y comenzar a mancharlo de lodo. Gael había comenzado a reír cálidamente por la familiar escena, poniendo una leve sonrisa dulce ante el recuerdo de sus hermanos. En el mundo real, todos habían visto a Gael reír y sonreír como nunca lo había hecho. Incluso Megumin dejó de frotarse llena de baba con Yun Yun para ver al latente. Desde que lo conocían, solo habían logrado ver facetas serias y estoicas de su compañero. Podría sonreír con calidez, pero de alguna u otra forma se sentía forzado cuando lo hacía. Pero la risa, y la sonrisa dulce eran tan legítimas que era como ver un rostro distinto. Gael volvió a la realidad percatándose de cómo él era el centro de atención, supo al momento el por qué era así, y no le molestaba. Volvió su vista hacia Sena, quien se mantenía estoica, solo devolviéndole la mirada. Venderé estos sapos y parte del pago irán para el señor feudal. ¿Está bien si nos quedamos con un 6% de esta recompensa? Aún debemos comer, dijo Gael mientras Sena lo consideraba por unos segundos, asintiendo positivamente. No hay problema, puedes reclamar hasta el 10% de tus recompensas si es con fines de mejorar equipo o comer según el acuerdo. A Gael le extrañó esa parte, pero decidió no cuestionarla, comenzando a caminar hacia la pequeña masacre de sapos, recogiendo tantos cuerpos como pudiese. A este punto Yun Yun se había ido derrotada y Sena habría ido a hacer un reporte o algo así. Solo quedan el equipo Kazuma en escena. Kazuma soltó un enorme suspiro cansado mientras se estiraba un poco. Bueno, yo regresaré a la mansión, debo tomar un baño. Se quejó el castaño mientras era seguido por Megumin. Voy contigo, dijo exhausta caminando al lado de Kazuma, alejándose poco a poco dejando a Aqua y Gael solos. ¿No piensas ir con ellos?, cuestionó Gael recibiendo una negativa por la diosa. Te acompañaré a llevar estos sapos, dijo serenamente la diosa mientras que Gael la veía con una ceja levantada. Gael nunca interactuó tan profundamente con Aqua, pero a simple vista podía notar que era quisquillosa, mimada, y malcriada. El hecho de que voluntariamente quisiera acompañarlo era cuando menos extraño. Se alzó de hombros desinteresado. Si Aqua quería charlar de algo solo con Gael no tenía problemas, ya sabía que era de Lothric, así que no veía el sentido de seguir ocultándolo. El camino fue silencioso, no fue incómodo para nada pues era un silencio agradable para ambos. Una vez se hizo el conteo de los sapos muertos y evaluar la calidad de la carne, se estimó que la recompensa que le tocaría de Gael serían solamente unos 7800 seres. No era mucho, pero les serviría por lo pronto. Una vez el dúo obtuvo la recompensa, tomaron rumbo de vuelta a la mansión. Tan pronto el dúo salió, Aqua comenzó a hablar. Así que, Gael, dijo tranquilamente ganándose la atención del latente. ¿Qué tanto recuerdas sobre tu vida pasada? Gael fue tomado con sorpresa por aquella pregunta. Los últimos días había estado teniendo estos flashbacks. El latente se quedó en silencio por un par de segundos antes de responder. Últimamente tengo estas visiones sobre algunas cosas, mi vida siendo un humano, mi familia y griega. Gael se cortó en media oración llamando la atención de Aqua. Asqueroso, no muero, gritó una mujer lanzando una botella de vidrio hacia el susodicho. El no muerto se cubrió usando sus brazos de escudo provocando que la botella se rompiese y enterrara varios vidrios en su pálida y podrida piel. Con horror, el no muerto miró sus brazos llenos de cristal mientras salía muy poca sangre de las heridas, la sangre ni siquiera parecía coagulada mientras comenzaba a gotear. Espere, por favor, suplicó el no muerto recibiendo otra botella rompiéndose en sus brazos. Auxilio. Auxilio. Hay un no muerto aquí. La mujer rápidamente había tomado rocas del suelo lanzándolas al no muerto, haciendo que retrocediese nervioso. Sin saber qué más hacer, el no muerto se dio media vuelta comenzando a huir. Sus piernas esqueléticas y desnutridas lo hacían sentirse más débil y frágil de lo que ya era. Pero a pesar de eso no se sentía cansado o fatigado, incluso sentía poder seguir por más tiempo. Corrió hasta llegar a una cueva, inspeccionándola superficialmente, se dejó caer tomando asiento, con una expresión completamente perdida. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?
Se lamentaba el no muerto viendo las palmas de sus manos, horrorizado. Manos con piel podrida y putrefacta, quedando apenas huesos. Sus ojos querían sacar lágrimas, pero ni siquiera poseía ojos, en lugar de eso eran un par de vórtices verdes. Llevó sus manos al costado de su cabeza, apretándola con fuerza, en desesperación. Apretando los dientes, se dio cuenta de algo. Ni siquiera estaba respirando, no lo había estado haciendo por los últimos minutos, y apenas podía notar la diferencia. Como pudo, abrazó sus piernas en posición fetal, la cueva estaba en completo silencio, ni siquiera podía sollozar. ¿Casa? ¿O hogar? Levantó su mirada confundido, su cabeza daba miles de vueltas, recuerdos comenzaban a hacerse una vaga idea antes de terminar de desaparecer. Pero lo último en lo que pudo pensar antes de que todo se fuese... Casa, quiero ver, pero se cortó a media oración, podía verla, ver la cabellera rubia, los ojos azules, pero todo se fue de un momento a otro. No sabía cómo llegar, no sabía dónde empezar, pero sabía que tenía que ir ahí, a toda costa, debía llegar a su hogar. Había pasado casi un mes desde que Gael tomó aquel carruaje que lo llevaría a Lothric para entrar a la academia, no había escrito ninguna carta asegurando su llegada, lo que preocupaba de sobremanera a Lily. Se encontraba ahí, una mujer mayor canosa con un par de trenzas largas que llegaban hasta la calera. Miraba desde su ventana impaciente, había pasado un día más. Un par de niños esperaban sentados en lo que parecía ser un buzón, bastante aburridos, pero manteniéndose despiertos el uno al otro con toques juguetones. Gael, la mujer mayor, murmuró saliendo viendo a sus hijos menores, quienes al instante volvieron su mirada hacia su madre, con una mirada decaída. Entren, hijos míos, su padre llegará en cualquier momento. Trató de mantener tanto como pudo una sonrisa maternal y conmovedora. Sus hijos la miraron, querían protestar, pero estaban demasiado cansados para hacerlo, por lo que se levantaron y caminaron hacia el interior de la cabaña. Lily acarició suavemente a sus hijos cuando pasaron a su lado. Ella estaba a punto de entrar junto a ellos cuando volvió su mirada a la cerca que rodeaba su casa. Vio la figura de un hombre, aun con la luz del atardecer podía notar sus vestimentas de granjero, llevaba un sombrero de paja y iba tirando de un burro que llevaba una carreta. Al instante, Lily dejó salir una sonrisa por ver al hombre. Cariño. Regresaste temprano. El hombre miró en dirección a su esposa, sonriendo ampliamente. Rápidamente, la mujer se acercó a su marido recibiéndolo con un abrazo seguido de un beso. Ambos se sonrieron mutuamente por el gesto, separándose un poco. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Lily viendo la carreta, forzando un poco su vista. Oh, ya sabes, se acabaron las 5 cajas de tomates. Dio un suspiro cansado mientras la sonrisa de su mujer se ampliaba. Entonces no nos hagas esperar y ven a cenar con nosotros, dijo amorosamente la mujer caminando de regreso a la cabaña mientras el hombre miraba la carreta y el burro. Con último suspiro, regresó su mirada al buzón viendo que seguía vacío, deteniendo a su mujer. ¿Aún nada?, preguntó cansado el hombre mientras la mujer mayor se detenía y se regresaba para verlo. No, dijo con un tono más decaído mientras el ambiente pasaba a ser algo incómodo. El hombre rascó su nuca, mirando el suelo con tristeza. ¿Crees que le haya pasado algo? La mujer miró a otro lado. No quería pensar en ello, que le haya llegado a ocurrir algo a su hijo, era un sentimiento desgarrador para ella. Aún lo recordaba el día en el que partió. Estaba inseguro de dejar a su familia, no sabía si era correcto. Pero su madre le insistía, si algo le hubiese pasado se estaría culpando el resto de su vida. Miró a su marido, con los ojos vidriosos por la idea. El hombre miró a la mujer, comprendió el dolor, era también su hijo después de todo, se acercó a su esposa, para abrazarla, reconfortándola. ¿Y si es mi culpa?, murmuró a su oído mientras lo atraía más cerca al abrazo. ¿Y si es mi culpa por insistir en que haya ido a esa academia? Su esposo aumentó la fuerza del abrazo, pegando su cuerpo con el de su esposa. No es tu culpa, amor, no deberías carcomerte por ello. Gael decidió ir a esa academia, quería apoyarnos, y eventualmente tendría que irse. El hombre reconfortó a su esposa, arrullándola suavemente en su abrazo.
En algún lugar del bosque, de algún bosque, caminaba tambaleándose mientras caminaba con un único conocimiento, murmurando para sí mismo una única frase. Casa, debo ir casa, murmurando, miraba a su alrededor decidiendo qué ruta tomar. Fin del capítulo.